A proceder pues a la jornada de clausura del seminario. Han sido unas cuantas sesiones muy intensas, muy interesantes, muy simpáticas algunas, otras no tanto, muy aprovechables todas en todo caso. Resta, no está de más decirlo, recordarles que dentro de 3 horas o de 2 horas y pico va a haber la presentación del triciclo abajo en el salón de actos, en el teatro, el triciclo de Fernando Arrabal, a cargo del grupo de la escuela Ricardo Iniesta, dirigido por Nati Villar. Dicho esto, vamos a presentar a nuestro excepcional conferenciante de clausura, Francisco Gutiérrez Carbajo, que me ha hecho que lo presente yo por aquello de que, bueno, la simpatía, la amistad es un grado, la confianza da asco, ¿verdad? Entonces se puede decir cosas que... Es que yo, aparte de adorarlo personalmente, es mi hermano mayor. O sea que, por si alguien no lo sabía, somos hijos de distintos padres, pero es así. Pero con independencia de eso, yo puedo ser objetivo y decir que es uno de los estudiosos más relevantes, más inteligentes y más amplios en visión que se puede uno encontrar en el panorama español y europeo actual. Es multidisciplinar, lo mismo sabe de teatro, que sabe de narrativa, que de poesía, que de flamenco, que de cine, que de cómic. Es una cosa, con Luis Alberto de Cuenca, que es muy amigo suyo, se pegan unos debates que uno ya se va y vuelve al día siguiente y siguen hablando de lo mismo, o sea. Pero específicamente el teatro no solo es un gran estudioso, sino que además ha sido un gran dinamizador de lo que es el teatro, porque desde su puesto de decano, de vicedecano en la UNED, de su propuesta en tesis que ha estado pues, dirigiendo y estando en tribunales, siempre ha potenciado el teatro español actual y, sobre todo, no la gente necesariamente conocida, sino que realmente aportaba algo. No valoraba el nombre, sino los contenidos, lo que había ahí, la estructura, la forma. Yo creo que no tengo que decir nada más, porque yo me puedo estar hablando 6 horas de algo descargado, pero tranquilamente, ¿eh? O sea, me pongo una silla, yo puedo hablar, pero el que tiene que hablar es él. En todo caso, gracias Paco por acompañarnos, porque además es un viaje rápido, ha venido a darme ofrecer y se marcha, que es doble de agradecer, y nada más. Pues nada más, muchas gracias, Abelardo. Realmente estoy un poco sobrecogido porque hablar delante de un genio como es Fernando Arrabal, nunca he hablado delante de un genio. Y entonces mi admiración más profunda dedicado a él. Quiero también expresarle el agradecimiento al Ayuntamiento de Albolote, a José Moreno Arenas, que viene organizando todo esto, que cada día, cada año invita gente nueva, pero hay una serie de súbditos siempre que pueden formar ya lo que se llama la hermandad moreniana, la hermandad, más que fraternidad, quizás una hermandad. Bien, yo voy a ir a la definición de la realidad en Fernando Arrabal y Moreno Arenas, pero más que la definición de la realidad, creo que es la realidad total que solamente el teatro ha hecho Fernando Arrabal y Moreno Arenas. Claro, el concepto de realidad es un concepto muy difícil, como el concepto de verdad. No hace muchos días, un dramaturgo que estuvo aquí, que discutió al final con el amigo Morales Loma, con Pepe Moreno, etc. Todos estos conceptos de verdad, de realidad, yo también, que he sido siempre muy
religioso, cada vez voy siendo más religioso, y leí en Santo Tomás de Aquino que todo lo que él murió antes de cumplir los 50 años, que todo lo que había escrito hasta entonces era paja. Digo, madre mía, este señor que había revolucionado. Yo en una iglesia de Toulouse vi Ick Jacques Tomás Aquino. Digo, aquí está enterrado Tomás de Aquino. ¿Por qué sería? Vendría seguramente algún concilio. Pues si él decía que era paja, lo que yo voy a decir realmente sí que es paja. Claro, este es Santo Tomás que muere con 40 y tantos años, que estudió Schopenhauer. Decía Schopenhauer que en nuestro currículum vitae los 40 primeros años damos el texto y los siguientes el comentario. Es decir, casi todos los que estamos aquí, excepto otros muy jóvenes, pero somos ya comentaristas. Por lo tanto, esta cuestión, sobre todo los profesores, los grandes genios, como Fernando Arrabal, como el propio Moreno Arenas, son los creadores que están por encima del bien y del mal. Cuando hablaba yo de este concepto de realidad, que es un concepto bastante difícil, pues, claro, yo sin embargo, y hoy me lo pedía un compañero, tengo un libro que se llama Épocas de la literatura española, y en esas épocas está el romanticismo, el realismo, etc. Pero ¿qué son esas épocas? ¿Qué es el romanticismo y el realismo? En definitiva, son etiquetas mentales que tenemos que utilizar los profesores para encuadrar algo que es muy difícilmente encuadrable. Tengan en cuenta que la primera vez que se aplica el término realismo en literatura es en el año 1826 y es para describir cómo pintan los pintores románticos. Cuando estamos a punto de pasar, aquí había un profesor en Granada que para ver un periodo que había entre el Renacimiento y Barroco habla del manierismo, don Emilio Orozco, etc. Pero los movimientos no se dan a toque de campana. Realmente estos son esquemas mentales, pero la realidad, sobre todo literaria, es mucho mejor. Decía Menéndez Pidal que la literatura española era fundamentalmente realista. Y uno de sus discípulos, Lázaro Ferreter, dijo, no es realista. Quizás se confundía, porque Menéndez Pidal no se refería a que la realidad es una copia mimética o una reproducción analógica de la realidad, sino una transformación de la realidad. Lo que sí es cierto es que en el siglo XIX, sobre todo a finales del XIX, hay, sobre lo que llaman un naturalismo, Fernando Arrabal lo sabe enseñado mejor que yo con todas las cosas, en Francia a veces hace una distinción entre realismo y naturalismo. Y dice, aquí se provoca una auténtica, es la primera vez que un grupo de escritores discute sobre lo que están haciendo, que es sobre el realismo y el naturalismo, en la Docta Casa. La Docta Casa no es la academia, es el Ateneo de Madrid, que en el siglo XIX pues realmente se significaba, y la tal Docta Casa, la Real Academia, significaba tampoco como significa ahora. Bien, pues entonces en la Docta Casa se reúnen Pardo Bazán, Clarín, los realistas más conservadores, y hablan del realismo, del naturalismo. Se asusta Zola de que se consideren naturalistas, no se asusta, sino que argumenta, autores como Clarín, como doña Pardo Bazán, dice es que el naturalismo que lleva consigo el determinismo no se puede casar con la trascendencia, y estos autores son cristianos. Él realmente sigue las leyes de Bernard, dice, tenemos que aplicar al hombre las mismas leyes que a la piedra y al árbol. Claro, no pensaba eso Rubén Darío cuando dice, este pueblo fatal, dichoso el árbol que apenas sensitivo y más la piedra porque ya no siente, pero realmente se da esta cuestión. Los movimientos literarios siempre van unidos a movimientos científicos, filosóficos, políticos y tal. Y realmente en esta época tenemos dentro de la filosofía positiva de Augusto Comte, con la defensa de los tres estadios, el estadio teológico,
metafísico y positivo. Y en esta época publican Carlos Marx y Engels el Manifiesto Comunista, y en el año 1867 se publica El Capital. Cuando se publica Capital de Carlos Marx, se publica la primera novela naturalista o experimental, como llama Zola, de Les Raguet. Pero en el mundo científico nos encontramos con que se producen las ideas de Darwin, las ideas de Mendel y las ideas de el que inspira directamente a Zola, que es Claudio Bernard, Introducción a la medicina experimental. Él piensa que los escritores naturalistas son los que yo llamo del naturalismo radical, como Zola, como López Vago, o algunos de estos. Estos sí son verdaderamente escritores que han estado en París, que conocen la realidad, etc. Bien, pues en esta época que yo decía, hay una obra de Alfonso Sastre, que es la Anatomía del Realismo, donde dice que hay que ampliar el concepto de realismo. Dice, hoy día el realismo tiene que contar con las teorías de Stanislavski, con las vanguardias también. Dice, qué raro, la vanguardia del realismo. Sí, señor, el realismo total. ¿Por qué? ¿Qué es eso del surrealismo, el superrealismo, el interrealismo? Son distintas formas de la realidad. Es la realidad a la que dormimos, es distinta lo que es la realidad. Claro, el libro de Paul Balois, ¿es real la realidad? Esta es otra cuestión realmente difícil. Por eso, Arrabal, el gran maestro, y Moreno Arenas siguiendo, conciben la realidad de una forma total, donde entra la realidad apariencial, fenoménica, pero también la realidad esencial, numérica, y donde entran todas las vanguardias. No están opuestas la vanguardia al realismo. Cuando yo he dicho, son escritores realistas, sí señor, porque conciben la realidad en toda su verdadera significación. Estos escritores franceses, por ejemplo, que empiezan a abordar, son los escritores considerados de la vanguardia, porque claro, la verdadera vanguardia en España, que se habla del ultraísmo y del creacionismo. Son vanguardias menores. ¿Qué es el ultraísmo y el creacionismo? Ponen en relación la literatura con las artes plásticas, por ejemplo, con Cocteau. Lo mismo le sucede a Moreno Arenas en una conferencia de hace casi 20 años que pronuncia en la Academia de las Buenas Letras de Granada, que se llama El silencio de la palabra, en el Teatro Mínimo de García Lorca. Claro, en todas estas cuestiones sobre el realismo y la influencia de la literatura y la influencia del surrealismo, a mí realmente me sorprendió cuando vi las obras cinematográficas de Arrabal, Iré como un caballo loco, viva la muerte. Hace 30 años que coincidimos en un curso en el Escorial. Yo le dije, entonces él me dijo, ¿usted es español? Sí, madrileño, pero bueno, en fin, como yo soy español, a mucha honra. Evidentemente están cargadas de surrealismo esas dos grandes y las demás películas. Pues uno de los autores que más ha influido aquí y que realmente más ha hablado esta mañana, que García Lorca, nos habla del diálogo mudo de los cartujos y escribe también el diálogo con Luis Buñuel. Fernando Arrabal construye ese del versus Dalí versus Picasso. Dalí versus Picasso. Ahora están celebrándose en Madrid dos grandes exposiciones de Dalí y de Picasso. Lo que yo puedo decir cuando he viajado al extranjero, en Norteamérica y en el mundo árabe, es que los españoles más conocidos son Lorca, ya pasamos en la actualidad, y Dalí, más que Picasso. Esta es la verdadera realidad. Bien, pues Fernando Arrabal, con una gran sutileza y con esa gran inteligencia, hace referencia
a una conferencia que pronuncia Dalí en el 1951 en el Teatro María Guerrero. Está allí don Manuel Fraga escuchándole y dice Dalí: Picasso es español, yo también; Picasso es un genio, yo también; Picasso es reconocido mundialmente, yo también; Picasso es comunista, yo tampoco. Bien, Arrabal hace referencia a todo ello. Bien, yo de las últimas representaciones que he visto de esta obra fue la de Ricardo de la Fuente y me pareció maravillosa. Una de las formas de interpretar la realidad por estos dos grandes dramaturgos es el tratamiento de algunos temas, como por ejemplo el tema de la soledad. La soledad no es tanto como la ausencia de compañía, decía Campoamor, pero es más triste todavía la soledad de dos en compañía. Es verdad. Entonces, para ellos la soledad es como una afirmación del individuo, esa identificación del individuo frente a los demás, frente al otro. No porque se quejen de la soledad. En mi soledad, decía Machado, he visto cosas muy claras que no son verdad. Realmente el arquitecto y el emperador de Siria, de Fernando Arrabal, el tema fundamental es la soledad. Decía esta mañana el profesor Miguel Nieto, cuando hablaba de la muerte que se infligía en esta obra, hablaba de la víctima y del que era... yo hace poco presenté la obra en el tratamiento de un suicida, donde resulta que el protagonista es la víctima y el victimario. El que se suicida es la víctima, pero el victimario también. Cuestión tremenda. En España cada día se suicidan 11 personas. Lo que llevamos ahora de vivido, en estos momentos son 6 personas se han suicidado ya hoy. Nunca los medios de comunicación hacen esa referencia. Fernando Arrabal presenta, por ejemplo, el arquitecto está en el desierto y una de las definiciones de la Academia de la RAE, la definición de soledad, hace precisamente referencia y dice: es el lugar desértico. Cuando le hace una entrevista a Fernando Arrabal, Cristina Fanjul, me parece que fue este mismo año, y le pregunta por la añoranza y le pregunta por la... pues habla de un concepto que también la Academia lo incluye como una afección de soledad, que es el pesar. En una obra de Moreno Arenas, Mañas y hazañas de Bebícola abandonado, a mí me empieza a gustar ya esa literación, mañas y hazañas. Me suena a las aliteraciones de Alberti: España, Ciratela de araña, guadaña, y musaraña, braña, entraña, y todo lo que suena contigo: España, España. Bien, pues aquí Pepico el abandonado es un poco víctima de la situación de esta realidad y, claro, este concepto de soledad se puede enfocar, y ya lo verán en las actas, desde el punto de vista de los grandes teóricos, de Deleuze, de Foucault, etc. Pero además también hay un elemento que cada vez me interesa más, es el elemento religioso que aparece en sus obras. Romerito es un elemento, ni le hace una exaltación, ni tampoco hace una burla, sino que realmente es un tratamiento nuevo de los religiosos. Romerito, en las obras de Moreno Arenas, habla de la Virgen, del aguijón, le dice que no es mala persona, etcétera, etcétera, que digamos de todo lo que hace sobre la Virgen en la torre herida por el rayo, en las diversas obras Fernando Arrabal sobre la Virgen. Le preguntaron a mi amigo Enrique Morente que si creía en Dios. Dice: yo creo en la Virgen. Bien. Estos autores parece que crean también en la Virgen. Una forma de presentar la realidad, que es la que se habla aquí esta mañana, es el silencio.
el silencio, como el diálogo mudo de los cartujos, yo lo entiendo, porque el teatro es fundamentalmente mostración, ostensión, que según Helen es la forma de semiosis más elemental. El teatro muestra, y lo que se da en el escenario existe, si el espectador quiere, claro, siempre está la cuestión, ¿no? Pero esa es la... Claro, dice, hombre, el teatro es mostración frente al cine y la novela que tienen narratividad, es cierto, pero también el teatro progresivamente tiene esa narratividad. Por lo tanto, no es extraño que realmente estos autores practiquen el silencio, porque como decía Juan Mayorga, en una edición que yo le hice de La Paz Perpetua y Cartas de amor a Stalin, el silencio sirve para potenciar el discurso. Me llamó muy contento Juan Mayorga porque en Cuba se había estrenado Cartas de amor a Stalin. Pues muy bien, que ese régimen marxista escriba todo ello. Realmente el silencio no excluye otras formas de discurso. Hay una forma de discurso, todo lo que es la kinésica, la prosémica, etcétera, etcétera. Eso nos lleva a hablar de un tema que aquí se menciona mucho, que es la cuestión de la didascalia. Y a mí me llama la atención como un autor tan fino como es Pérez Bowie, un buen amigo mío, hable de que la didascalia, y también para mí, son como instrucciones para el director. No. El discurso didascálico es tan importante como el discurso dialogado. En ese sentido, quiero citar un libro que me parece que no está traducido, de las didascalias, de dos autoras francesas, Sandra Colopendia y Monique Martínez Tomás, donde hablan de la importancia de las didascalias. Realmente, la gata de Moreno Arena está fundamentalmente construida por la didascalia. Hay otras grandes autoras, como es Milagros Esquerra, que habla de esa importancia, y tampoco estoy de acuerdo con Salvieri cuando dice que la didascalia triunfan ahora porque el discurso, porque el diálogo está en decadencia. No. ¿Qué digamos de las didascalias de Valle Inclán, de Moreno Arena, de Fernanda Ravala? La pieza Se ha vuelto Dios loco está construida por una sola didascalia. El autor que afirma que en Joseph de Pascal toda esa cuestión que a mí me pasa a mí, credo quod absurdum, creo por eso, que no lo entiendo bien, pues esta cuestión de las didascalias, un autor que fue compañero mío de colegio, un actor, y que realmente cuando tuvo su bajada a los infiernos, su primera separación, se fue a vivir conmigo porque estaba canino, Rafael Álvarez del Brujo, pues va a construir una obra basada en las didascalias, ya la ha construido, y la voy a editar yo, de Luces de Bohemia de Valle Inclán. Solamente la didascalia, ¿cómo va a representar el Brujo? Todos los diálogos de Luces de Bohemia representa y hace un diálogo de las didascalias. Veamos una obra, por ejemplo, de Moreno Arenas, que hoy nos hablaba con alguna compañera que siempre nos da la sorpresa. Yo creo que tanto Arrabal como Moreno Arenas practican el giro hermenéutico cuando les interesa. Por ejemplo, el exhibicionista se quita la gabardina y no es que aparezca desnudo, sino que aparece con un traje espléndido. Saben muy bien Moreno Arenas, lo que decía López en el perro del hortelano, que todo es vana arquitectura, porque dijo un sabio un día que a los sastres se debía la mitad de la hermosura. Esa es la cuestión, la hermosura. Por eso siempre nos viste también Fernando Ravala, esa belleza externa es el símbolo de su belleza interna. En cuanto a las didascalias, John P. Gabriel, nuestro gran amigo, dice que, en fin, que en las pulgas las didascalias son la acción dramática, pero no solamente en estas obras, sino en obras largas, como son, por ejemplo, pues,
bueno, en el mismo Federico y Capdevila nos encontramos con esas didascalias. Hay didascalias importantes en Fando y Lis. Bueno, son increíbles, no las voy yo aquí a decir. En el cementerio de automóviles, después del discurso extradiegético, cuando empieza el discurso verbal a cargo de Dios, las primeras palabras son silencio, porque ahora se va a potenciar el silencio. A dormir todo el mundo, para hablar del silencio siguiente en las didascalías. En el Guernica, tanto Fancho y Lira, tan importante como el lenguaje verbal es el lenguaje corporal. Y eso es realmente fundamental. Ya voy intentando terminar porque me parece, no quiero molestarles muchos a ustedes, que lo que consiguen estos dos grandes autores, que ya se ha venido diciendo a lo largo de todos estos días, es que su dramaturgia apuesta por una forma decidida por la reflexibilidad. Y el espacio que nos brindaban los espectadores, la dramaturgia clásica, es sustituido por una representación reflexiva, aductiva, interpretativa y antiépica. Habéis hablado de muchos tipos de referentes, yo creo que sí. En las obras de Arrabal y Barrenarena, la realidad apariencial o fenoménica es una de las múltiples capas y no la más importante, incluso en el sentido que decía Heidegger, que los dramaturgos nos presentan la realidad compleja, una realidad muy difícil de definir. Intentar explicar la realidad es como intentar explicar por qué hay algo y no hay nada. Nada más y muchas gracias. Retomamos el programa que estamos desarrollando ya en la clausura y vamos a pasar a hacer un pequeño coloquio sobre el desarrollo de todo el seminario, para lo cual se va a dar la palabra a todos aquellos que quieran intervenir. Pues, por recordar un poco por encima, el primer día estuvimos hablando en el panel de José Moreno Arenas, el segundo día estuvimos en La Madraza con el panel de Fernando Arrabal. Esta mañana hemos tenido parte del panel de José Moreno Arenas y el panel tanto de Fernando Arrabal como de José Moreno Arenas, esta mañana también. Y la clausura. Entonces, a partir de este momento, pues se abre un turno de intervenciones para todos aquellos que quieran aportar algo, o resumir, o decir algún tema interesante dentro de lo que es lo que ha sido este seminario. Sería bueno que tanto Fernando Arrabal como José Moreno Arenas pasaran a la mesa y a encarar los últimos minutos de este seminario. Bueno, pues se abre la palabra a las intervenciones que se crean convenientes. Sí. Ayer Muñoz Ballesta hablaba de muchísimas cosas, pero había algunas que yo quería sacar ahora aquí, referir. Una es el concepto de filosofía y poesía, que en su momento desarrolló muy bien María Zambrano, en su momento, ¿no? Dedicó todo un libro a hablar de la relación de poesía y filosofía. Y hay otra serie de conceptos a los que se refirió Muñoz Ballesta ayer, empezó hablando del propio nombre de Arrabal, ¿no? También hablaba de la aporía, del azar, de la
inmortalidad, y me gustaría un poco que profundizarais en estas ideas en su relación con esos dos conceptos que tenía tan claros en su libro María Zambrano sobre filosofía y poesía, que aunque los objetos del poeta y del filósofo son diferentes, pero al final confluyen. Me habla usted repítame la pregunta más. Sí, ayer Muñoz Ballesta hablaba de diferentes conceptos, uno a los que se refirió, la relación entre filosofía y poesía, que María Zambrano desarrolló en profundidad en su libro que se titula así, Filosofía y Poesía. Y también habló de otra serie de conceptos como amoría, inmortalidad. Me gustaría que comentarais esos conceptos, profundizar un poco en esa idea, desde vuestra visión, desde vuestra obra. ¿Cuál es? Repítalo. La relación entre filosofía y poesía, conceptos como amoría, universalidad, inmortalidad, apoliticidad, también habló de arrabal y rabal. Naturalmente, desde el principio he sentido la atracción por diversas causas desde el principio he sentido la atracción por diversas causas muy diferentes que han formalizado y han hecho mi vida. De hecho, como ya he dicho ayer y no quiero repetirme, la influencia de mi maestra de párvulos ha sido esencial y creo que siempre, continuamente, ha estado presente. Pero ha estado presente en muchas otras cosas que no tenían nada que ver con él. Y entre ellas estoy pensando en el surrealismo. Y al pensar en el surrealismo, me pregunto qué cosa tan curiosa que esta reunión se celebre en un lugar muy parecido a el café de los surrealistas que Breton lo había exigido. André Breton, el fundador del surrealismo, había exigido que fuera enfrente de un espejo, de tal manera que ese espejo que está hoy en esta situación no es un espejo cualquiera, no es el espejo que por casualidad esté ahí, es el espejo que va a significar una parte de mi vida. Una parte de mi vida va a estar influida sencillamente por los hechos de mi vida. Cuando tengo la suerte de que a los 17 años vaya a Valencia, misteriosamente, ¿por qué voy a Valencia? Me pregunto por qué. Y lo voy a saber poco después. Cuando llegas a Valencia, sé que voy a Valencia por una causa esencial. Y esa causa esencial es que se me va a aparecer la Virgen María. Y es algo verdaderamente insólito en el mundo, en mi propio mundo y en el mundo de todos, que se me aparezca la Virgen María a mí. Es imposible.
¿por qué se me aparece la Virgen María? ¿Por qué? ¿Y por qué la Virgen María? Pero hay algo más. Esto va a generar hechos verdaderamente insólitos. Es decir, cuando a los 17 años, en una pared de la Malvarrosa, por cierto, los que conocen mi casa saben que es muy raro que en París crezcan malvarrosas. Es muy raro. Salgo desde un tabaco de mi casa. Hay un árbol y ese árbol ha creado malvarrosas, no sé por qué. Y yo pienso que es la malvarrosa, que la Virgen María sigue presente y quiere adornar el árbol, el único árbol que produce malvarrosas en París, que es el que está por casualidad, abajo de mi casa. Pero habrá muchas casualidades, porque otra casualidad es que 40, 30 años después de que se me aparezca la Virgen María, estoy acostumbrado a que la Virgen María es impresentable. Me encanta que la Virgen María sea impresentable. Pero no puedo hablar a nadie de la Virgen María, porque cuando hablo a alguien de la Virgen María piensa que es un cretino, que es imposible. Pero sí, 30 años después de haber visto a la Virgen María, decido hablar de esta aparición, de esta misteriosa aparición. Y entonces decido algo insólito, es decir, decido escribir una novela en la que voy a decir, en un momento en que toda España, y digamos que todo el mundo, les parece una tontería suprema la Virgen María, yo voy a hablar sencillamente de esa novela, voy a hablar exactamente de lo que yo vi y lo que me pareció ver. En vista de lo cual escribo una novela que se llama La torre herida por el rayo. Y ante mi sorpresa enorme, esta novela va a ganar el premio de novela del año, el premio Nadal, el concurso español. Pero ya más lejos, esta novela va a ser traducida en el mundo entero. Tendrá un gran éxito por todas partes, creo que salvo en Francia, que se va a titular de otra manera. Pero esta novela va a ser un triunfo en el mundo entero, contando exactamente lo que vi. Que vi a la Virgen María en una pared, misteriosamente. Y esta novela inmediatamente, la Virgen María, o no sé qué misterios, inmediatamente esta novela va a ganar el premio ese año más importante del año. Es el premio internacional Nabokov. Es decir, todo sucede de una manera supina. Y mi vida había cambiado cuando a los 17 años tengo esta aparición que aún me pregunto qué significa, qué es, por qué. Lo que sí es cierto es que entusiasmado por esta aparición, decido ser agapito. Decido ser agapito. Estaba en Valencia, feliz,
de haber visto aquello sin saber por qué, y de pronto conozco a 5 hombres que deciden que sería Agapito. ¿Por qué voy a ser Agapito? Porque se podía amar a Dios de una manera divina, y entonces hubiera sido un amor de Eros como el amor que tenía Dios con los humanos, o podíamos tener un amor humano, y entonces era un amor de ágape. Entonces éramos agapitos y nos convertimos en agapitos, y yo fui feliz siendo agapito. Desgraciadamente, un año después de felicidad como agapitos, un año después decidí hacer algo muy español. ¿Qué harían ustedes si de pronto cambiaran de vida? ¿Qué harían ustedes si de pronto se casaran? Sencillamente harían su despedida de soltero. Yo decidí, puesto que había decidido ser agapito y coronar ser agapito, siendo seminarista en el seminario tarraconense de los padres jesuitas. ¡Qué buen jesuita hubieras sido! ¡Qué maldito jesuita! Yo hubiera sido, creo, en todas las profesiones que me tentaron, creo que hubiera sido muy buen jesuita. No creo que hubiera llegado a papa, pero no me hubiera gustado. Entonces, para decir mi despedida de soltero, elegí con el dinero que tenía gastármelo para irme a las cuevas del Drac. Había oído hablar de las cuevas del Drac, había oído hablar de Chopin, me encantaba Chopin, entonces voy a ir a Mallorca a ver a Chopin, pero también las cuevas del Drac. Y fui a las cuevas del Drac, y qué maravilla. El agapito solo va a las cuevas del Drac, y en las cuevas del Drac me encuentro con la sorpresa extraordinaria que soy el único soltero, que no hay nadie que se despide de su vida de soltero, que todos son casados, y que todos los casados bajan a las cuevas del Drac, que están completamente oscuras, en la oscuridad total. Llega un barquito, toca el Claraluna, un barquito con 3 músicos, en la oscuridad total de las cuevas vemos eso, y yo tengo la impresión, completamente errónea, seguramente errónea, de que la persona que está al lado, o yo, más bien, quizás estoy cometiendo un pecado gravísimo y mortal, por tanto decido definitivamente de ser agapito, decido entrar en el mundo, y pocos años después, sin que ustedes lo puedan imaginar, intento ser oficial del Ejército del Aire. Oficial del Ejército del Aire, que mi hermano lo será inmediatamente y brillantemente, como siempre en la familia, salvo yo. Entonces, brillantemente mi hermano, que en un momento dado gana la Academia de San Fernando, y el mismo año entra en la Academia de San Javier, el mismo año tiene los dos, tiene que elegir humildad
o pintor, creo que es el mejor pintor realista de hoy, pero obviamente mi hermano prefiere ser militar, y ser militar será militar, e inmediatamente España va a dar concurso a un... Por eso les digo que yo también hubiera sido un magnífico militar. Qué pena que no haya sido un oficial. ¿Saben por qué no quería ser oficial? La culpa la tiene el Atlético de Madrid. ¿Saben ustedes qué es el Atlético de Madrid? Yo sí lo sé. El Atlético de Madrid en ese momento tenía un campo de fútbol y ese campo de fútbol era el campo de Vallecas. ¿Lo sigue teniendo? No. Bueno, pues entonces, todas las pruebas para llegar a ser caballero cadete de la Academia de San Javier, todas las pruebas, evidentemente, yo soy un alumno de la Madre Mercedes, todas las pasé inmediatamente. La mayoría de las pruebas, como para mi primer examen, son pruebas matemáticas. Por lo tanto, no había ningún problema, los pasé todos. Pero, de pronto, me llevan a Vallecas. Y ahí va a decidir vivir en Vallecas. Porque al llegar a Vallecas tengo que pasar la prueba, el examen capital para un caballero cadete y que yo hubiera sido un formidable general del ejército español como mi hermano. Entonces decido, me ponen en Vallecas, me ponen una cuerda de 10 metros. Quedo asustado completamente con esta cuerda y me dicen con esta cuerda, póngase y suba, pero ya era incapaz de subir. Por eso no pude ser caballero cadete, cosa que yo hubiera sido admirablemente. Creo que cuando más tarde, misteriosamente, quise imitar a mi colega en Madrid, entonces decidí, pregunté qué es el único examen universitario que se puede hacer sin trabajar nada. Me dijeron, es una porquería ser abogado, pero usted puede hacer los estudios de abogado. Y en efecto, fue muy sencillo. En ese momento, sí, los que conocen un poco mi teatro saben que siempre gané varios premios de teatro. ¿Cómo los hacía? Escribiendo teatro. Y obviamente no podía estudiar Derecho, pero inmediatamente gané, obtuve todos los 4 años de Derecho. 4 años de Derecho, inmediatamente. Creo que hubiera sido del Tribunal Supremo, ahora que están en muchos líos, hubiera sido admirable que hubiera estado ahí. Y entonces, cuando tengo 4 años, empiezan a darme premios de teatro. Tengo mucha suerte sin merecerlo. Premios y premios. Y entonces hay un señor que a lo mejor se han olvidado ustedes de su nombre. Ese era un filósofo español, un filósofo español que se llama Reinentalgo. Y Reinentalgo, cuando supo que yo hacía todo eso y además trabajaba para ganarme el salario en la papelería española, quedó deslumbrado y escribió una carta y me dijo, señor García, pero es usted magnífico. Ya sabe que
la gente imagina que soy lo que no soy. Entonces dice, es usted magnífico. ¿Cómo has podido hacer, trabajando en la papelería española, hacer los cursos de derecho? Dice, vista lo cual, yo quisiera ayudarle. Y le digo, bueno, pues si quiere ayudarle, muy sencillo. Vamos a mear juntos a la Universidad de Madrid. Entonces a él le gustó tanto mi respuesta y yo pensaba que era una agresión, que era porque yo pensé que podía ser una agresión para un hombre que era de la Academia Española. Entonces a este hombre le dije, muy bien, me dijo él, está muy bien, podemos ir a mear juntos un día de estos, pero entre tanto he pedido a la embajada francesa que le den una beca para estudiar su teatro en Francia. Pero no me hace falta un teatro en Francia. Lo que quiero es en España, no, pero le damos 3 meses para que estudie el teatro en Francia. Y entonces, desgraciadamente, tuve que coger un tren e irme a Francia para estudiar el teatro, porque yo no necesitaba estudiar el teatro francés. Yo mi teatro ya me lo había enseñado a Madre Mercedes. ¿Qué necesidad tenía yo del teatro francés? Entonces cojo un tren y llego a Francia. Y cuando llego a Francia, como siempre, se habrán dado cuenta que tengo una suerte loca. Tengo una suerte loca. Y cuando llego a Francia, con esta suerte loca que tengo, los franceses me miran bien. Y lo que no habían visto los españoles, yo lo vi bien también. Usted está tuberculoso. ¡Oh, qué felicidad! ¡Qué felicidad! Estaba tuberculoso, formidable. ¿Y qué puedo hacer? Dice, le metemos en un sanatorio. ¡Oh! Ahí puedo escribir. Dice, lo que usted quiera. Y me metieron 2 años en un sanatorio. Fui feliz. Bueno, otro día les contaré el resto. Sí, bueno, siguiendo la estela de Fernando también, y ya está. Bueno, breve, porque él se ha extendido lo justo, lo necesario, fenomenal. Bueno, original es poco original, porque realmente, ¿qué es lo que lleva? ¿Qué es la vida? ¿Es filosofía? ¿Es poesía? Todo eso, la pregunta que había hecho Paco. Y eso es lo que realmente los autores de teatro llevamos a la escena. Es la vida, es la filosofía, es la poesía. Ya que se ha mencionado tanto Federico García Lorca aquí está a lo largo de la mañana, incluso anteayer también se habló, que es mejor que decir el concepto que tenía Federico García Lorca sobre el teatro. Era la poesía que desnuda se ponía en pie. Bueno, yo creo que eso es lo que los autores hacemos, unos de una manera, otros de otra. Por regla general, autores como es el caso de la Navarra, de una manera tangencial, ¿no? Hay una parte de mi teatro que tangencialmente toca el de Fernando. Entonces, no sé yo si esas poesías, yo me encuentro muy apartado de ese tipo de poesía teatral de Fernando, pero bueno, algo que sea tangencialmente, pues está. Pues nada, es la vida. O sea, ver una obra de teatro de Fernando en un escenario es la vida, es la realidad, lo que hemos estado hablando antes. Una realidad tamizada, vista por el dramaturgo. Cada dramaturgo tiene su forma de entender la vida, pero todo, absolutamente todo, es real, incluso hasta lo irreal. Lo irreal tiene mucho de real. Lo lleva impreso en la misma palabra, aunque se trate de separar la irreal, pero es así. Es decir, filosofía es vida, teatro es poesía, el círculo se cierra. Así que nada, creo que me he liado un poquillo como es. El concepto este de realidad que se refería antes de Carvalho,
Sí. del que hablaba Sartre, muy amigo de Raval, sobre todo cuando hizo aquel comentario en torno a ti, ¿no? El concepto de realidad como una realidad amplia en donde cabe absolutamente pues los sueños, cabe la confusión, cabe ese caos, y el concepto de realidad a partir de la vanguardia lógicamente cambia radicalmente. Es un concepto nuevo que yo creo que es el que tomáis vosotros para tratar de profundizar más en el sentido de la existencia, que al final es eso de lo que se trata. Sí, pero no nos engañemos. Al final, la realidad tal y como la vemos cada uno de los dramaturgos, y tú también eres dramaturgo, lo sabes. Ahí hay una realidad de la que copiamos todos, unos de una manera, otros de otra, es decir, de esa manera sale más absurdo, más... no es que salga, tú eres el absurdo, tú eres lo surreal, pero todo cogido de lo mismo, es decir, el lienzo es lo mismo, es según lo vemos cada uno, según lo vemos y lo aplicamos. Pero en el caso, yo creo, vuestro, de vuestro teatro, lo que hace es darle una mayor amplificación a esa realidad, nuevas perspectivas, porque el realismo está claro que se mueve sobre arquetipos. Sí. Son representaciones, los personajes son representaciones, son figuras arquetípicas, no son seres reales, y no es hasta la llegada de la vanguardia, el surrealismo, el dadaísmo, etcétera, cuando eso, digamos, adquiere una relevancia humana. Hasta entonces, en literatura, las figuras relevantes, los personajes relevantes, son realmente arquetipos que representan... En definitiva, los personajes son... parte del ser humano. Son sueños del autor a los que él traslada a un universo que él mismo crea. No sé si me he explicado. Yo lo entiendo muy fácil. El personaje es una creación de un autor que a su vez crea un universo para que viva ese personaje. La forma en que lo vea cada autor, más real, menos real, eso ya cada uno. Sí, a propósito de lo que habéis dicho ahora, resulta una causalidad casual el que los dos hayáis estudiado Derecho. Es decir, vuestra primera estudio un poco más profundo, más alto, es el Derecho. ¿Eso es casual? Lo digo porque no es posible, porque la ley es un guión escrito para regular las relaciones humanas. Vuestra mente se habrá estructurado como se ha estructurado para escribir esta obra de teatro porque habéis estudiado Derecho antes. Lo digo porque yo soy abogado. Sí. Te dice que los dos hemos pasado por la facultad de Derecho. ¿Cómo nos ha...? No, en definitiva, sí, que es simplemente señalar esa casualidad, ¿no? Pero si no es cierto, porque la ley que habéis estudiado, la ley es una obra de teatro, intentar ordenar una vida, ¿o no? Y vosotros como vuestro teatro, dentro de la confusión, lo decíamos el otro día, el jueves, la confusión es intentar crear un orden nuevo, ¿o no? Interesante. Muy interesante. Muchos de los que se consideran genios hoy me preguntan siempre, muy a menudo, estoy pensando, por ejemplo, en Jean-Marie, Cristo, los matrimonios Cristo, ese que envuelve monumentos, por ejemplo, como ellos,
como por ejemplo Houellebecq. Houellebecq me pregunta, todo el mundo me pregunta, algo curioso, me dice, ¿cómo hizo usted para entrar en el grupo surrealista? ¿Cómo hizo usted? Pues yo la verdad no hice nada, nunca he hecho nada por entrar en ningún grupo. Resulta que ahora cuando cogen Wikipedia, en Wikipedia dicen Arrabal es el único representante de los 4 avatares de la modernidad. Pero tendrían que haber elegido por casualidad. Es decir, lo que me preguntan todos los grandes genios, o que se llaman grandes genios de hoy, que sean franceses o extranjeros, me preguntan, ¿cómo hizo usted para entrar al grupo? Pues no hice nada. Y además, peor aún, yo creo que él no hubiera podido estar en el grupo surrealista. En el grupo surrealista no hacía falta nada. No, y además no hacía falta llevar el título de surrealista. Sencillamente, Breton hubiera podido invitar a José Moreno y lo hubiera podido invitar a venir al grupo surrealista como me invitó a mí, como invito a tantos. ¿Y cómo pasaba el grupo surrealista? Era como esta habitación. Había un espejo por razón. Yo creo que es por razón importantísima. ¿Por qué había un espejo? Por la sencilla razón de que Breton estaba enfrente y Breton era guapísimo y era como ese señor, como usted. Tenía el pelo blanco, muy blanco, y entonces se pasaba toda la reunión mirándose en el espejo y nosotros le mirábamos entusiasmados. Entonces me preguntan muy a menudo, ¿pero qué hacían en el grupo surrealista? ¿Qué hacían de surrealista? Oh, no tengo nada de especial, pero entonces explico que el grupo surrealista comenzaba a las 6 de la tarde y terminaba a las 7:30. Pero ahí son como yo. Es lo único que ellos me imitaron a mí. Es decir, comenzaba a las 6 en punto. Si hubiera usted llegado a las 6 menos 1 minuto, hubiera recibido una azotaina. Y si hubiera usted ido a las 7:33, hubiera sido tremendo. Ese era el grupo surrealista. ¿Y qué hacían? ¿Cómo hacían el surrealismo? Entonces llegaba, se peinaba, llegábamos todos y cuando hacíamos algo importante, hacíamos un juego, pero no el ajedrez. Por ejemplo, Breton decía, vamos a elegir el animal que representa. Van a recibir ustedes el azotaina porque están. Y la vez que me lo dice, porque le hace algo abierto. ¿Pueden tomar la palabra? Bueno, pues tienen que elegir el animal que representa. Voy a contarles algo cierto, como siempre. Yo nunca tengo las ganas de mentir,
porque siempre me acuerdo de la Madre Mercedes. La Madre Mercedes decía, "Oh, los mentirosos, pero es un esfuerzo tremendo. Les ruego a ustedes, porque la Madre Mercedes quería que fuéramos primero, lo primero de todo, hombres de ciencia, científicos. Quería que todos los padres fueran científicos. Y segundo, lo que quería es que todos fuéramos Dios. Si hubiera salido los papas, lo que decían, le hubieran dado la azotaina a la Madre Mercedes. Bueno, pues entonces, cuando Bretón pide elegir el animal, por ejemplo, uno de los juegos que se hacían, obviamente en los juegos siempre ganaba yo, porque siempre sabía yo lo que había que hacer, porque tenía la educación fascista. Gracias a la educación fascista, ustedes, por ejemplo, si le pregunto a usted, ¿cuál es la capital de Honduras? Obviamente no se sabe porque ya tenía una educación buena, pero nosotros los que teníamos una educación fascista sabíamos todo de todo, y si se nos preguntaba Honduras, respondíamos Tegucigalpa. Si se nos preguntaba Madagascar, respondíamos inmediatamente Tatararibe, obviamente. Pero por eso en el grupo surrealista era muy fácil responder a las preguntas que hacía Bretón, porque nosotros las sabíamos por la educación fascista. Ellos no lo sabían y entonces ganábamos. Y entonces Bretón, deslumbrado, dijo, en el grupo surrealista ya no queda nada más que Arrabó. Bueno, pues entonces, cuando preguntó a todos cuál es el animal, inmediatamente yo supe lo que había que decir. Si preguntaban cuál es el animal que representa a Arrabó, era muy sencillo. Había que decir el león o el águila. Si había que preguntar por Baudelaire, había que responder a las preguntas. Pero he aquí que un día a uno de los poetas mejores de Francia, de origen vietnamita, Senevier, está en el grupo surrealista. Bretón se dirige a él y Bretón le dice, dígame, Senevier, poeta Senevier, ¿cuál es el animal que corresponde a Saint-Just? Saint-Just era el poeta preferido de los surrealistas porque había sido, siempre vestido de negro, había sido el héroe de la Revolución Francesa. Por lo tanto, Saint-Just era el tipo número uno de los surrealistas. Entonces pregunta a Senevier, le pregunta así, Senevier, dígame, ¿cuál es el animal que representa a Saint-Just? Y entonces Senevier, que era un humorista extraordinario, responde inmediatamente, Saint-Just, la rata. Cuando oye la palabra la rata, para asimilarla al héroe de la Revolución Francesa, se queda patidifuso y dice Bretón, pero ¿cómo se atreve usted a llamar a nuestro héroe, que fue el héroe de la Revolución Francesa y que iba siempre vestido de negro? ¿Cómo se atreve usted a llamar a Saint-Just una rata?
Entonces, Bretón retrocede y se da cuenta. Y ve. Y se dirige entonces lentamente a Sennelier. Y le dice: Sennelier, ahora comprendo. Ahora comprendo. Usted viene al grupo surrealista para espiar. Para espiar. Y entonces Sennelier, que tenía un humor tremendo, se levantó y dijo: ¿espiar? ¿Pero espiar qué? Desapareció del grupo. Buenas noches, que lo pases bien. Bueno, yo creo que ya después de esta intervención vamos a seguir adelante. Perdona, Mario, Ah, respondo. Sí, ¿está por allí o se ha ido? No creo que tenga mucha importancia, ¿no? O sea, medio mundo estudia Derecho, el otro medio Filosofía, no sé, no creo que tenga esa mayor... Bueno, puede ser que tenga cierta importancia en cuanto a los temas que después tocas en las obras de teatro. Pero yo creo que hay una cosa que es mucho más importante que haber estado en la Facultad de Derecho y todo eso. Es decir, realmente la universidad ha pasado por nosotros. No es tanto que uno pase por la universidad. Es la universidad la que tiene que pasar por nosotros. Y si ha pasado por nosotros, es la mejor manera de mejorar a través del teatro la sociedad. Porque quiere decir que tienes ideas. Esas ideas se cogen en la universidad. Si la universidad en el mundo, viviendo, ¿no? Como se dice en algunos sitios, la universidad de la vida. ¿Dónde has estudiado tú? En la vida, ¿no? Pero es la vida la que te da las ideas, es la que tú después te trasladas. Es importante que tú saques las cosas de la universidad de la vida, de la Facultad de Derecho, como es el caso que estás poniendo tú ahora, pero para trasladarlas después a la gente, que sirva de reflexión también para la gente. No se trata tanto de educar, parece que el teatro tenga que estar para educar, pero sí es importante para hacernos preguntas. Al final las preguntas de la filosofía, lo que he dicho antes, la filosofía es la vida. Y al final el teatro sirve a la vida. Un poquito enrevesado, pero es así. Es así. Entonces lo importante es que la universidad pase por nosotros. No tiene tanta importancia que nosotros pasemos por la universidad. Vale, gracias. ¿Alguna intervención más? Bueno, pues dar las gracias a todos por su asistencia y vamos a pasar ahora a la entrega de unos diplomas. Acreditativos de nuestro paso por este seminario. Perdón, Mario, ¿puedo decir que no es la señora que te va a acompañar? María Dolores, ella es compañera. Es la que se mató al micrófono. No. Toñi, acércate con nosotros para la entrega de los diplomas. Rafa. Bueno, vamos a pasar a la entrega de los diplomas. Empezamos con el mejor. Adelante, Méndez Moya. Foto con todo. Con los diplomas, pero todo.
José Manuel Motos, Polus Hernández, Raúl Herrero, Antonio Muñoz Ballesta, José Luis González Díaz, María Jesús Orozco, Miguel Nieto, Francisco Vicente, Francisco Morales Gómez, Grupo de Teatro del Ilustre Colegio de Abogados, el Grupo de Teatro de la Escuela Municipal Iniesta, Perdón, Vicente, lo puedes recoger, Vicente. Rafael Ruiz Álvarez, María Dolores Rodríguez, don Fernando Arrabal, Bueno, después de la entrega de estos diplomas, vamos a pasar simplemente ya a cerrar este seminario. Perdón, Mario, ¿me permite un segundillo? Sí, sí. Después vendrán los agradecimientos, pero me consta que a Fernando le ha gustado mucho el cartel. Y por no sé qué coincidencia o qué casualidades, como diría el amigo Motos, Juan Carlos no se encuentra esta tarde aquí. O sea, él está todas las tardes, pero esta tarde no está. Pues a mí me gustaría que le diéramos un aplauso a Juan Carlos, que se lo va a trasladar a Eduardo, amigo y compañero. Porque yo creo que a todos, de una manera u otra, nos ha gustado el cartel. Y es importante que a Fernando, que le ha gustado también, pues que el mismo Fernando le traslade a Juan Carlos, a través de Eduardo, tu satisfacción por el cartel. Eduardo. Novedad,
pues seguimos ya para ir cerrando. Y aprovechando que Pepe ya ha agradecido a Juan Carlos su colaboración en el cartel, también decir que José Morel Motos algo la tiene que ver también. Y agradecer, como hacemos siempre, a los compañeros de este centro, José Antonio Medina, Juan Carlos Rodríguez, Benito Casado, Carmen Carvajal, su colaboración y su buen hacer en todo lo que ha sido este seminario. Gracias a ellos podemos hablar, podemos movernos, podemos estar sentados, podemos mil cosas. Gracias a todos. He seguido yo de cerca el tema del cuadro, perdonad que insista, he seguido muy de cerca. Hombre, quiero hacer justicia, ya que lo ha comentado Mario y me parece muy oportuna la rectificación del amigo José Manuel Motos, que ha tenido que ver también con el cuadro. Me gustaría, para aquellos que no lo supieran, aunque ya lo hemos comentado por activa y por pasiva, que el cuadro se inicia gracias a que Antonio Muñoz Ballesta ofrece el cuadro dedicado por Fernando Arrabal para que se pueda utilizar para cualquier cosa en el seminario. Me consta que, bueno, hubo intentos al principio, José Manuel empezó a hacer el cuadro, aportó, creo que las figuras, pasaron las figuras a Juan Carlos, y fue a Juan Carlos al que se le ocurrió, a través del cuadro de Fernando Arrabal, pues rellenar la figura con la pintura del cuadro. Entonces, esa pintura que hay en el interior de las imágenes, esa pintura pertenece al cuadro pintado por Fernando, cedido agradablemente, bueno, de manera generosa por Antonio, y gracias a la pericia después, tanto de José Manuel como de Juan Carlos. O sea, tiene historia el cartel. Y nada, y a mí, si me permitís, me gustaría muchísimo hacerme una foto con Fernando delante del cartel. Pepe, Sí. hacer un cartel físico porque eso hace contraste en la foto. ¿Ya has hecho foto? Y hace contraste. Hace contraste. Y Entonces, donde un hay... cartel físico abajo. Bien, bueno, vamos a hacerla y ahora después la hacemos. más. Que yo he hecho una moral de Te propongo una cosa, Fernando. Yo me voy a tu imagen y tú te vienes a la mía. Perdón. Ah, esto, pero me parece. Me encantaría hacer una ronda. Nos encantaría, por supuesto, y que vinieseis todos y que la... No vamos a aplaudir a Vicente. Hombre, Vicente... Este señor que lo ha ganado todo. Todos. Ah, Vicente, claro. Vicente Ruiz. Bueno, vamos a proceder ya a la clausura. Y antes de decir que se me había quedado en el tintero, perdón, Eduardo Muñoz, otro de los colaboradores habituales de esta casa. Cedo la palabra a Toñi Guerrero, concejal de Cultura, para que haga la clausura. Buenas tardes. Yo creo que, como decía antes, poco más queda que decir. Sí, darles las gracias por estar aquí. Desearles o esperar que hayan disfrutado de nuestro pueblo, que hayan disfrutado de este seminario, que yo lo que he podido
estar en él, la verdad es que me lo he pasado bien y yo creo que cuando uno se lo pasa bien es cuando quieran estas vivencias. Me ha encantado conocer a Fernando Carvajal, conocerlo a todos ustedes, porque bueno, algunos nos conocemos, pero a otros no, encantadísimas. Decirles que están en su casa, que esta Casa de la Cultura es su casa y que les volvemos a esperar en sucesivos seminarios. Pepe, hoy terminamos el 9º seminario de estudios teatrales y la verdad es que esperemos que este seminario se siga realizando por muchísimos años más, porque entendemos que la cultura es algo importante, que nuestro pueblo es un pueblo con mucha cultura y que en definitiva es un pueblo vivo. Así es que muchísimas gracias por estar aquí y bueno, tenemos ahora después la obra de teatro del ciclo de Fernando Arrabal, que yo creo que la vamos a disfrutar igualmente, como decía. Así es que muchísimas gracias y seguimos viéndonos. Hasta el año que viene. Pido también un aplauso al coordinador del seminario, Mario Soria, que nadie sabe. Foto de familia, foto de familia. Comparto, atrás. Vamos a hacer la foto de familia. ¿No? Sí. Foto. Foto familiar. No, es que venga, foto de familia. A ver, yo pienso que quedará por la derecha. Vamos aquí. Vale, Vicente.